El ritual del agua que Florence usaba para activar la abundancia. Nadie te lo mostró así. Yo soy Florence Scovel Shinn. El agua tiene memoria. La ciencia lo empieza a confirmar ahora, pero yo, Florence Scovel Shinn, lo sabía hace 100 años. Y tenía un ritual de exactamente 3 pasos que usaba antes de cada día importante de mi vida. No lo escribí en mis libros porque la gente de mi época no estaba lista. Hubieran pensado que era brujería, superstición, locura. Pero la verdad es que era tecnología espiritual pura. Y hoy, en este momento, tú vas a recibirla completa, no porque seas especial, sino porque estás listo. Porque has llegado hasta aquí buscando respuestas que las oraciones comunes no te han dado. Antes de seguir, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe una afirmación de abundancia, la que sea. Mi provisión está completa o el dinero fluye hacia mí con facilidad. No importa cuál, lo que importa es que declares públicamente tu nueva identidad. Esto no es un juego, es un contrato espiritual. Cuando escribes te comprometes y el compromiso activa la ley. Ahora acompáñame. Lo que viene no es información, es iniciación. Durante años te han dicho que el agua es solo H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Química simple. Pero déjame decirte algo que la ciencia materialista intentó ocultar durante décadas. El agua recuerda. El agua graba. El agua responde a la palabra hablada. El doctor Masaru Emoto demostró con fotografías que las moléculas de agua cambian de estructura cuando se les habla con amor o con odio. Expuso agua a la palabra gracias y los cristales se volvieron perfectos, geométricos, hermosos. Expuso otra agua a me das asco. Y los cristales se deformaron, se rompieron, se volvieron caos. Pero esto, mi amado, mi amada, no es nuevo. Yo ya lo sabía en 1925 cuando escribí El juego de la vida y cómo jugarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo había revelado. En Juan 4:14. Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Crees que hablaba de agua física? No. Hablaba del agua como conductor espiritual, como símbolo de la palabra viva, como sustancia que puede ser programada con la verdad divina. ¿Y tú, cuántas veces has bebido agua mientras pensabas no tengo dinero? ¿Cuántas veces has tomado un vaso mientras repetías internamente siempre me falta? Grabaste esa programación en cada célula de tu cuerpo, porque tu cuerpo es 70% agua. Y esa agua está escuchando, está registrando, está obedeciendo. Cada pensamiento de escasez que tuviste mientras bebías agua se convirtió en un decreto líquido que viaja por tu sangre, que nutre tus órganos, que alimenta tu cerebro. Y entonces te preguntas, ¿por qué la abundancia no llega? No es que el universo te ignore, es que tú mismo, con cada sorbo inconsciente, renovaste el contrato con la pobreza. Pero hoy eso termina. Hoy aprendes a usar el agua como la herramienta espiritual que siempre fue. Déjame contarte cómo lo descubrí. Era 1923. Estaba trabajando con una mujer, llamémosla Margaret, que había perdido todo en la bolsa. Su esposo la había abandonado, sus ahorros se evaporaron, su casa estaba a punto de ser embargada. Vino a verme desesperada. Florence, he orado durante meses. Nada cambia. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo la observé. Mientras hablábamos, bebía agua de un vaso que le había servido. Noté algo, sus manos temblaban, su respiración era corta, y cuando tomaba el agua, su rostro mostraba ansiedad pura. Le pregunté, Margaret,
¿En qué piensas cuando bebes agua? Ella se quedó confundida. Pensar, no pienso en nada, solo bebo. No, le dije, tu subconsciente sí piensa y ahora mismo, mientras bebes, estás repitiendo internamente, estoy arruinada, estoy perdida, lo veo en tu cara, lo siento en tu vibración. Margaret comenzó a llorar. Es verdad, no puedo dejar de pensar en la deuda. Incluso cuando intento orar, mi mente vuelve al miedo. Entonces le enseñé el ritual, el mismo que yo usaba cada mañana antes de enfrentar un día difícil, 3 pasos simples pero poderosos cuando se hacen con conciencia total. Paso 1. La bendición del agua. Antes de beber, sostén el vaso con ambas manos. Mira el agua y pronuncia en voz alta o en tu mente con total claridad: esta agua es provisión divina líquida. Cada molécula está programada con abundancia infinita. No es magia, es ley. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tu palabra tiene autoridad creativa. Cuando declaras sobre el agua, estás reorganizando su estructura molecular. Estás convirtiéndola en un conductor de la verdad espiritual. Paso 2. El decreto mientras bebes. Mientras el agua entra a tu cuerpo, no pienses en nada más. No revises el celular. No mires la televisión. Solo concéntrate en la sensación del agua bajando por tu garganta y repite mentalmente: este agua lleva prosperidad a cada célula de mi cuerpo. Soy un río de abundancia. ¿Sientes la diferencia? No estás tragando líquido, estás bebiendo identidad. No estás hidratándote, estás reprogramándote. Paso 3. La acción de gracias. Cuando termines, no dejes el vaso y sigas con tu vida como si nada. Detente, respira y di: gracias, Padre, porque mi provisión ya está completa. No va a estar, no espero que esté, está ahora, en lo invisible. Y este agua que acabo de beber es el sello físico de esa verdad. Margaret hizo este ritual durante 7 días, cada mañana, cada tarde, cada noche, y en el 6º día recibió una llamada. Una antigua clienta a la que no había visto en años necesitaba un trabajo urgente y solo ella podía hacerlo. El pago exactamente la cantidad que necesitaba para salvar su casa. Coincidencia, nombre, ley. Sé lo que estás pensando. Florence, yo ya hago afirmaciones, ya decreto. ¿Por qué no veo resultados? Te voy a decir por qué. Porque decretas con la boca, pero tu cuerpo contradice. Escúchame bien. Tu subconsciente no cree lo que dices, cree lo que sientes. Puedes pararte frente al espejo y gritar 1000 veces: soy millonario. Pero si tu cuerpo está tenso, si tu estómago está contraído por el miedo, si tus células están programadas con la vibración de la carencia, tu decreto no tiene poder. Es como intentar transmitir una señal de radio con la antena rota. El agua es el puente. El agua es el conductor que lleva tu decreto desde la mente hasta las 37 billones de células de tu cuerpo. Sin el ritual del agua, tus afirmaciones flotan en el aire. Con el ritual se imprimen en tu biología. Jesús dijo en Marcos 11:23: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Notaste la clave? No dudar en su corazón, no en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su vibración celular. Y el agua es el idioma que el cuerpo entiende.
Por eso, tantas personas fallan con la ley de atracción, porque intentan atraer desde la cabeza, no desde las células. Piensan que basta con visualizar, con afirmar, con escribir. Pero olvidan que el cuerpo también tiene que estar de acuerdo. Y el cuerpo solo entiende sensaciones, emociones y sustancias. El agua es la sustancia, el decreto es la dirección, la combinación de ambos es la llave. Permíteme compartirte otra historia. Esta sucedió en 1928. Una mujer, llamémosla Ruth, me visitó con una deuda de $50,000. En esa época, esa cantidad era una fortuna. Había intentado de todo oración, ayuno, trabajar 18 horas al día. Nada funcionaba. La deuda crecía. Los intereses se acumulaban. Estaba al borde del colapso nervioso. Le pregunté lo mismo que a Margaret. ¿Qué haces cuando bebes agua? Y me dio la misma respuesta: solo bebo. Ahí está tu problema, le dije. Estás usando el agua solo para sobrevivir, no para crear. Cada vaso que bebes es una oportunidad perdida de decretar tu libertad financiera. Le enseñé el ritual, pero le di una variación específica para su caso. Le dije: durante los próximos 3 días, cada vez que bebas agua, vas a declarar en voz alta: por la ley divina, mis deudas están canceladas ahora. Este agua lleva la frecuencia de libertad total. Ruth me miró escéptica. ¿Solo eso? Nada más. ¿Solo eso? Le respondí. Pero tienes que hacerlo sin dudar, ni una sola vez. Si bebes 8 vasos al día, son 8 decretos poderosos. En 3 días, 24 activaciones. Y la ley no puede ignorar 24 mandatos alineados. Ruth obedeció, no porque confiara completamente, sino porque estaba tan desesperada que no tenía nada que perder. Y al tercer día exacto, recibió una carta. Una tía lejana a la que no había visto en 20 años había fallecido y le había dejado una herencia. La cantidad, $52,000. Cuando Ruth volvió a verme llorando de gratitud, le dije: no fue suerte, no fue coincidencia, fue ley. Tú activaste la frecuencia de libertad con cada vaso, y el universo, que es obediente servidor de la ley, reorganizó las circunstancias para que tu decreto se cumpliera. Job 22:28 lo dice claro: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Determinar no es desear, no es esperar, es decretar con autoridad. Y cuando lo haces con el agua como conductor, la manifestación es inevitable. Ahora escucha esto con toda tu atención. El agua por sí sola no hace nada, no es mágica. No es especial. Lo que la hace poderosa es tu palabra combinada con ella. El agua es el vehículo, pero tú eres el conductor. Mucha gente comete el error de pensar que el ritual es la fuente del poder. Buscan el agua bendita, el agua de manantial, el agua alcalina. Y sí hay diferencias en la calidad del agua. Pero déjame decirte algo. Un vaso de agua del grifo con un decreto poderoso vale más que 1000 litros de agua de montaña con un pensamiento débil. La ley espiritual no responde a la sustancia, responde a la vibración. No responde al objeto, responde a la intención. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tu palabra es la que tiene poder. El agua es simplemente el medio que la lleva a tus células. Es como el papel que lleva la tinta. El papel no es la carta, pero sin el papel la tinta no llega.
El agua no es el decreto, pero sin el agua, el decreto no penetra tu biología. ¿Entiendes la diferencia? No estás adorando el agua. Estás usando el agua como herramienta de alineación. Y cuando la usas conscientemente, con presencia total, con autoridad divina, se convierte en el puente entre tu palabra y tu cuerpo, entre tu decreto y tu manifestación. Por eso algunos beben agua bendita y no ven cambios, porque esperan que el agua haga el trabajo, pero el agua solo obedece. Tú eres quien da la orden, tú eres el legislador, tú eres el gobernador de tu realidad. Ahora voy a darte el decreto central, el que yo usaba, el que Margaret usó, el que Ruth usó y el que tú vas a usar a partir de hoy. No es largo, no es complicado, pero es preciso, es alineado, es ley. Antes de pronunciarlo, quiero que entiendas algo. Este no es un deseo, no es una súplica, es un mandato espiritual. Cuando lo digas, no lo digas como quien pide permiso, dilo como quien cancela un contrato antiguo y activa uno nuevo. El decreto es este. Por la ley divina, esta agua lleva prosperidad infinita a cada célula de mi ser. Soy un río de abundancia ahora. Voy a pedirte que lo digas conmigo, no rápido, no ansioso, despacio, con peso, con certeza, como quien firma un documento eterno. Primera vez, respira profundo, sostén el vaso imaginario en tu mente y declara conmigo: por la ley divina, esta agua lleva prosperidad infinita a cada célula de mi ser. Soy un río de abundancia ahora. Siente cómo la vibración de esas palabras se instala en tu pecho. Siente cómo algo en lo invisible se mueve. Segunda vez, con más autoridad, con más certeza, como quien conoce la ley y sabe que nunca falla. Por la ley divina, esta agua lleva prosperidad infinita a cada célula de mi ser. Soy un río de abundancia ahora. ¿Lo sientes? ¿Sientes la diferencia entre esta declaración y las oraciones débiles que solías hacer? Esto no es ruego, esto es mando. Tercera y última vez. Con toda la fuerza de tu identidad espiritual, con toda la convicción de quien sabe que ya está hecho, por la ley divina, esta agua lleva prosperidad infinita a cada célula de mi ser. Soy un río de abundancia ahora. Listo, está sellado, no en el futuro, ahora. En lo invisible el decreto ya fue registrado, la ley ya recibió la orden. Y ahora comienza el proceso de manifestación física. Lucas 6:38 promete: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero antes de dar, tienes que declarar. Antes de recibir, tienes que alinear. Y el agua es tu herramienta de alineación diaria. Pero déjame advertirte algo crucial. El ritual sin identidad no funciona. Puedes hacer los 3 pasos perfectamente. Puedes decir el decreto palabra por palabra, pero si internamente sigues identificándote como pobre, como víctima, como alguien que nunca le sale bien, el agua no podrá reprogramar nada. Porque el agua responde a tu vibración dominante, no a tus palabras ocasionales. Es como intentar sintonizar una emisora de radio. Puedes girar el dial, puedes ajustar la frecuencia, pero si tu antena está rota, no recibirás la señal. Tu identidad es la antena. El ritual del agua es el ajuste de frecuencia. Pero si la antena sigue programada con soy pobre, soy limitado, soy insuficiente, no importa cuánta agua bebas,
con decretos, seguirás recibiendo la señal de la escasez. Por eso, el ritual debe ir acompañado de una decisión interna, una decisión de soltar la identidad antigua, de cancelar el contrato verbal que firmaste años atrás cuando dijiste esto nunca me funciona o siempre me quedo fuera o no soy bueno con el dinero. Cada una de esas frases fue un decreto negativo. Cada una creó un contrato en lo invisible y ese contrato sigue activo hasta que tú, con la misma autoridad que lo creaste, lo canceles. El ritual del agua es tu herramienta de cancelación diaria. Cada vaso que bebes con el decreto correcto es un acto de anulación del pasado y afirmación del presente. Pero tienes que estar dispuesto a dejar morir al viejo yo. No puedes llevar la identidad del mendigo al ritual del gobernador. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, no cuál es su deseo. ¿Cuál es su pensamiento? Tu pensamiento dominante, tu identidad profunda, eso es lo que eres. Y el ritual del agua solo funciona cuando hay alineación total entre lo que dices y lo que eres. Ahora te voy a dar el desafío sagrado. Durante los próximos 7 días vas a vivir el ritual del agua como tu práctica espiritual central, no como algo extra, no como un experimento, como tu nueva forma de vida. Aquí está el plan exacto. Mañana al despertar, antes de revisar el celular, antes de cualquier palabra, toma un vaso de agua. Sostén el vaso con ambas manos. Di, esta agua es provisión divina líquida. Cada molécula está programada con abundancia infinita. Bebe despacio mientras repites mentalmente, este agua lleva prosperidad a cada célula de mi cuerpo. Soy un río de abundancia. Al terminar, di, gracias Padre porque mi provisión ya está completa. Tarde a mediodía, cuando sientas la urgencia, cuando la ansiedad del dinero intente arrastrarte, detente. Toma agua, repite el ritual completo, pero esta vez, mientras bebes, visualiza tu cuerpo como un río luminoso. Ve el agua llevando luz dorada a cada órgano, a cada célula, y siente cómo la vibración de escasez se disuelve, se diluye, se va con cada sorbo. Noche antes de dormir. La última sustancia que entra a tu cuerpo antes de dormir es crítica, porque tu subconsciente trabaja toda la noche procesando lo último que recibió. Así que toma un vaso de agua, haz el ritual completo y deja que el decreto sea lo último que tu mente consciente pronuncie. Mientras duermes, tu subconsciente seguirá grabando esa verdad en cada célula. 7 días, 21 decretos. Y al final no serás la misma persona, no porque el ritual sea mágico, sino porque habrás entrenado tu cuerpo a responder a una nueva frecuencia. Habrás cancelado el contrato antiguo con la escasez y activado el nuevo contrato con la abundancia. Y aquí está la promesa de la ley: en esos 7 días verás señales. Puede ser una llamada inesperada, puede ser un cheque que llega, puede ser una oportunidad que se abre, puede ser una deuda que se cancela. La forma no la controlas tú, eso es asunto del universo. Tu única tarea es hacer el ritual con fidelidad, sin dudar, sin contradecir. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarte no significa suplicar, significa alinearte, significa entrar en la frecuencia de la ley, y el ritual del agua es tu puerta de entrada diaria. Ahora sabes lo que yo sabía, ahora tienes lo que yo usaba.
El ritual del agua no es superstición, es tecnología espiritual. Es la forma en que llevas la palabra desde el aire hasta las células. Es el puente entre el decreto y la biología. Es la herramienta que convierte la ley invisible en experiencia visible. No necesitas más información, no necesitas más videos, no necesitas más cursos, necesitas obediencia a la ley. Y la ley es simple, tu palabra tiene poder, el agua es el conductor y la repetición consciente crea manifestación inevitable. Durante 100 años este ritual estuvo oculto, no porque fuera secreto, sino porque la gente no estaba lista. Pero hoy, ahora, en este momento, tú lo recibiste. Y con recibirlo viene la responsabilidad de usarlo, no de guardarlo, no de posponerlo, de usarlo ahora. Ve a los comentarios y escribe el decreto completo. Por la ley divina, esta agua lleva prosperidad infinita a cada célula de mi ser. Soy un río de abundancia ahora. No por obligación, sino como acto de compromiso espiritual, como sello público de tu nueva identidad, como testimonio de que ya no eres el mendigo que pide, sino el gobernador que decreta. Y luego comienza, hoy, no mañana, hoy. Toma un vaso de agua, haz el ritual, pronuncia el decreto y siente cómo algo en lo invisible se activa, algo que estaba dormido despierta, algo que estaba cerrado se abre, algo que estaba bloqueado comienza a fluir. El agua te está esperando, la ley te está esperando, tu nueva vida te está esperando. Todo lo que tienes que hacer es beber con conciencia, decretar con autoridad y confiar en que la ley nunca falla. Por la ley divina, tu provisión está completa ahora, y así es. Yo soy Florence Scovel Shinn, y yo soy ley.